Muy buenas a todos, mi nombre es Jason Hernán Sáchica Treviño, tengo 34 años, soy estudiante del programa de Ingeniería de Sistemas de la Corporación Unificada Nacional. Para mí es un gusto hacer este video explicativo sobre el circuito solicitado para la calificación de la CAM. Vamos a ello. Bueno, para iniciar tenemos este circuito con 8 resistencias con diferentes ohmiajes cada una y una fuente de 15 voltios en él. Vamos a verificar las corrientes y voltajes que pasan por cada una de estas resistencias. Para el paso número 1 vamos a desarrollar una suma en paralelo de la resistencia 6 y la resistencia 5, cada una con 280 ohmios. Al desarrollar esta suma en paralelo nos deja una resistencia, la R9. El desarrollo de esta suma indica de la siguiente manera. Vamos a multiplicar R6 por R5 y a dividir esa misma suma entre R6 y R5. Decimos que R6 son 280 ohmios, R5 280 ohmios, dividido la suma de esas mismas cantidades. La multiplicación de 280 por 280 nos daría 78.400 ohmios y la suma de 280 y 280 nos daría 560 ohmios. Esto nos indica que R9 es igual a 140 ohmios. Para el siguiente paso vamos a sumar en serie la resistencia R4, la R9 y la R7. R4 60 ohmios, R9 140 ohmios y R7 800 ohmios. La suma de estas resistencias en serie nos deja una sola resistencia, la cual vamos a llamar R10. Este desarrollo de suma entre 60, 140 y 800 nos da 1000 ohmios. A continuación vamos a sumar también en serie la resistencia R2 de 450 ohmios y la R3 de 650 ohmios. Este resultado de suma en serie nos deja una resistencia que la vamos a llamar R11. Esa suma nos da 1050 ohmios. Ahora para el siguiente paso vamos a sumar en paralelo la resistencia R11 y la R10. Para lo cual nos va a dejar una resistencia que vamos a llamar R12. Esta suma en paralelo nos dice que vamos a multiplicar R11 por R10 y a dividir R11 por R10. Entonces R11 1050 ohmios, R10 1100 ohmios. Esta multiplicación nos da 1.050.000 ohmios. Y la suma de 1050 ohmios más 1000 ohmios nos da 2050 ohmios. Esta división nos deja un resultado de 512,19 ohmios. Seguido de esto vamos a sumar en serie la resistencia R1 de 150 ohmios, la resistencia R12 que acabamos de hallar de 512,19 ohmios y la resistencia R8 de 345 ohmios, lo cual nos deja un resultado de suma de 1007,19 ohmios, que vendría a ser la resistencia total. Ahora para la siguiente sección vamos a utilizar la ley de Ohm, que nos indica que teniendo dos valores podemos hallar el tercero. Es decir, en este circuito tenemos la fuente de 15 voltios y ya encontramos la resistencia total, que son 1007,19 ohmios. Podemos encontrar la corriente. Vamos a utilizar, como lo mencioné, la ley de Ohm, que nos indica que la corriente total es igual a el voltaje total dividido la resistencia total. El voltaje son 15 voltios, la resistencia total 1007,19 ohmios. Haciendo la división nos deja un resultado de 0,0148 amperios. Podemos deducir que la corriente de las resistencias 1, 12 y 8 al estar en serie son iguales
a la corriente de la resistencia total. Y también podemos hallar los voltajes utilizando la ley de Ohm que pasan por cada una de estas mismas resistencias. Haciendo la operación mencionada antes, esta vez para encontrar los voltajes, dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Para la resistencia 1, el voltaje que por ella pasa es igual a 2,22 voltios. Para la resistencia 12 es igual a 7,58 voltios. Y para la resistencia 8, ese voltaje es de 5,10 voltios. Según el concepto, el voltaje de R10 y R11, como están en paralelo, es el mismo de R12, es decir, al hallar el voltaje de R12 nos dice que tenemos 7,58 voltios pasando por R12. Este voltaje es el mismo que pasaría por R11 y R12. También podemos hallar las corrientes que pasan por estas dos resistencias. Utilizando la ley de Ohm, nos indica que la corriente es igual al voltaje dividido a la resistencia. Este valor para R11 indica que su corriente es de 0,00721 amperios y para R10 es 0,00758 amperios. Deducimos ahora el valor de la corriente que pasa por la resistencia R2 y por R3, ya que al estar en serie sería la misma corriente que pasa por la resistencia R11. Cuando hallamos R11 nos indicó que este era igual a 0,00721 amperios. Seguido de esto podemos hallar los voltajes que por estas resistencias pasan, ya que son los siguientes según la ley de Ohm. El voltaje de R2 es igual a la corriente de R2 por la resistencia número 2. Esto nos da un total de 3,245 voltios. Y para el voltaje que pasa por la resistencia 3 sería 4,6865 voltios. Al tener el valor de la resistencia R10 o de la corriente que por ella pasa, y según el concepto nos dice que este es el mismo para la resistencia R4, R9 y R7. Es decir, que todas las corrientes que por ella pasan es la misma corriente que pasa por R10. Esto nos dice que como hallamos R10 o la corriente que por ella pasa, que es 0,00758 amperios, sería esta la misma corriente que por esta resistencia pasan, R4, R9 y R7. En ese orden podemos hallar los voltajes que por estas mismas resistencias pasan utilizando la ley de Ohm. Para el voltaje que pasa por la resistencia 4, hallamos que según la operación sería 0,4548 voltios. Para el voltaje de R9 sería 1,0612 voltios. Y para el voltaje que pasa por la resistencia 7 sería igual a 6,064 voltios. Una vez más aplicando el concepto, tenemos que el valor de los voltajes que pasan por la resistencia 6 y la resistencia 5 son los mismos que hallamos en la resistencia 9. Este voltaje es de 1,0612 voltios. Eso quiere decir que para estas resistencias el voltaje es el mismo. Y para hallar las corrientes que pasan por estas dos resistencias vamos a seguir usando la ley de Ohm, que nos dice que la corriente es igual al voltaje dividido la resistencia. Este resultado para la resistencia número 5 sería 0,00379 amperios. Para la resistencia 6 sería 0,00379 amperios. A continuación podemos evidenciar los valores simulados. Yo utilicé el Workbench. Al hacer la medición de la resistencia total nos indica que tenemos 1.0188 kiloohmios. Al medir el voltaje que pasa por la resistencia número 6 tenemos que nos indica que es 1.0797 voltios. Para la resistencia 5, 1.0797 voltios porque están en paralelo, es el mismo.
Para la resistencia número 7 tenemos que nos indica 6,1697 voltios. Para la resistencia número 9 tenemos que nos indica 1,0797 voltios. Para la resistencia número 4 462,7 milivoltios. Para la resistencia número 2, al hacer la medición nos dice que son 3,1549 voltios. Para la resistencia número 3 nos dice que son 4,5571 voltios. Al medir el voltaje en la resistencia número 10 nos dice que son 7,7121 voltios. Para la resistencia número 11 nos dice que son 7,6280 voltios. Para la resistencia número 12 nos dice que hay 7,6280 voltios. Para la resistencia número 1 nos dice que son 2,2339 voltios. Para la resistencia número 8 nos dice que son 5,1381 voltios. Y para la resistencia total nos dice que hay 15 voltios. El valor porcentual para cada una de estas magnitudes lo sacamos utilizando la fórmula D. Se resta el valor experimental o el simulado menos el valor teórico. Todo esto dividido por el valor teórico y esto se va a multiplicar por 100.